Audioescuelasabática.com. Lección número 7, para el 15 de mayo de 2021. El pacto en el Sinaí, sábado 8 de mayo. Para memorizar. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Éxodo capítulo 19, verso 4. Un niño, uno de 7 hermanos, sufrió un accidente y lo llevaron al hospital. En su casa rara vez había suficiente, en todo sentido. Nunca tomó más que una parte de un vaso de leche. Si el vaso estaba lleno, lo compartían 2 de los niños, y el que bebía primero debía tener cuidado de no tomar demasiado. Después de que hicieran sentir cómodo al pequeño en el hospital, la enfermera le trajo un gran vaso de leche. Él lo miró con ansias por un momento y luego, con el recuerdo de las privaciones de su casa, preguntó: ¿Hasta dónde puedo beber? La enfermera, con los ojos brillantes y un nudo en la garganta, le dijo: Bebe todo, niño, bébelo todo. H.M.S. Richards, Free Grace, Voice of Prophecy News, junio de 1950, página 4. Al igual que este niño, era un privilegio para el antiguo Israel, como para nosotros, beber profundamente de los manantiales de la salvación. Reseña de la semana. ¿Qué imágenes usó el Señor para describir su relación con Israel? ¿En qué medida las historias del Éxodo y el Sinaí son análogas a la salvación personal? ¿Cuál era el papel de la ley en el pacto del Sinaí? Audioescuelasabática.com. Domingo 9 de mayo. Sobre alas de águila. Como pueblo, Israel había estado inmerso en el paganismo egipcio durante muchos siglos, una experiencia que, indudablemente, ensombreció su conocimiento de Dios, de su voluntad y su bondad. ¿Cómo podría el Señor reconquistarlos para sí? En primer lugar, demostraría la autenticidad de su amor por Israel, y lo hizo a través de sus poderosos actos de liberación. Comenzaría a cortejar a la nación para que respondiera amorosamente a su propuesta de pacto. Primeramente, Dios recordó a la nación sus actos de gracia en su favor en el Sinaí. ¿Qué 2 ilustraciones describen la manera en que el Señor llevó a Israel de Egipto al Sinaí? Éxodo capítulo 19, verso 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Deuteronomio capítulo 32, versos 10 al 12. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Deuteronomio capítulo 1, versos 29 al 31. Entonces os dije: no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Oseas capítulo 11, verso 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué le enseñarían estas ilustraciones a Israel y a nosotros acerca de la naturaleza de la actitud de Dios hacia su pueblo?
Estas ilustraciones indican que nuestro Dios es plenamente consciente de nuestra impotencia. Lee el Salmo 103, 13 y 14. En la ilustración del águila y en la del padre que trae a su hijo, notamos la preocupación de Dios por nuestro bienestar. Tierno, solidario, protector, prometedor, su deseo es llevarnos a la madurez plena. El águila era famosa por su inusual apego a sus aguiluchos. También vivía en la cima de las montañas. Al enseñar a volar a sus polluelos, los cargaba sobre su lomo a esas grandes alturas que dominan las llanuras del Sinaí, y luego los dejaba caer a las profundidades. Si la cría todavía era demasiado pequeña y estaba demasiado desconcertada para volar, el águila padre se abalanzaba por debajo de ella, la atrapaba sobre su espalda y volvía a volar con ella hacia el nido, en los riscos de arriba. G. H. F. Nye, Theology of Narration, página 128. Contrasta el interés de Dios por nosotros con el interés que demostramos unos por otros. La preocupación que Dios tiene por nosotros, ¿cómo debería afectar nuestra preocupación por los demás? Sobre la base de tu experiencia personal, ¿qué ilustraciones se te ocurren para describir el interés abnegado de Dios por nosotros? Inventa algunas imágenes basadas en tus experiencias. También usa ejemplos de la cultura en la que vives y compártelos con la clase. Audioescuelasabática.com. Lunes 10 de mayo. El diseño de la salvación. Por tanto dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Éxodo capítulo 6, versos 6 y 7. Considera los versículos anteriores. ¿Qué principio vemos en ellos, como vimos anteriormente, con respecto al papel de Dios hacia la humanidad en la relación del pacto? Céntrate en la frecuencia con la que aparece la palabra yo en estos versículos. La liberación de Israel de la esclavitud en Egipto y la liberación de Noé y su familia del diluvio son dos acontecimientos salvíficos prominentes en los escritos de Moisés. Ambos brindan información sobre la ciencia de la salvación, pero es el suceso del Éxodo en particular el que ofrece el diseño básico. Cuando Dios dice a Israel a través de Moisés: os redimiré, Éxodo capítulo 6, verso 6, literalmente dice: actuaré como pariente redentor o Goel. La palabra redimir en el versículo 6 de Éxodo capítulo 6 se refiere a un miembro de una familia que compra o rescata a otro miembro de la familia, especialmente cuando ese miembro se esclavizó por deudas o estaba a punto de esclavizarse. Israel aparentemente no tenía ningún pariente terrenal para que lo redimiera, pero Dios ahora era pariente de Israel, su pariente redentor. B. L. Ram, His Way Out, página 50. ¿Cómo entiendes la idea de que Dios rescatara o volverá a comprar a su pueblo de la esclavitud? ¿Cuál fue el precio que hubo que pagar? ¿Qué nos dice eso sobre nuestro valor? Marcos capítulo 10, verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.
Primera de Timoteo capítulo 2 verso 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Apocalipsis capítulo 5 verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. En Éxodo capítulo 3 verso 8, Dios dice que ha descendido para rescatar a Israel. Este es un verbo hebreo común para la interacción de Dios con la humanidad. Dios está en el cielo y nosotros en la tierra, y solo cuando Dios desciende a la tierra puede redimirnos. En la acepción más auténtica de la idea, solo cuando Jesús descendió, vivió, sufrió, murió y resucitó por nosotros, fuimos redimidos, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1 verso 14. Es otra forma de decir que Dios descendió para salvarnos. Audioescuelasabática.com. Martes 11 de mayo. El pacto del Sinaí. El libro de Éxodo llama la atención del lector sobre tres acontecimientos importantes. Como tres montes, el Éxodo en sí, el establecimiento del pacto y la construcción del tabernáculo santuario se elevan por encima de las colinas de acontecimientos menores. El establecimiento del pacto, registrado en Éxodo capítulo 19 al 24, era el monte Everest de los tres. Un breve bosquejo de Éxodo capítulo 19 al 24 muestra la secuencia y la relación de los eventos. Si bien quizá no tengas tiempo de buscar todos los versículos que se enumeran a continuación, concéntrate en la secuencia de eventos. 1. La llegada y el acampamento de Israel en el Sinaí después de que el Señor los libró. Éxodo capítulo 19, versos 1 y 2. 2. La propuesta de Dios de un pacto con Israel. Éxodo capítulo 19, versos 3 al 6. 3. La respuesta de aceptación del pacto por parte de Israel. Éxodo capítulo 19, versículos 7 y 8. 4. Preparativos para recibir el pacto formalmente. Éxodo capítulo 19, versículos 9 al 25. 5. Proclamación de los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versos 1 al 17. 6. Moisés como mediador del pacto. Éxodo capítulo 20, versos 18 al 21. 7. Se detallan los principios del pacto. Éxodo capítulo 20, versículos 22 al capítulo 23, verso 22. 8. Ratificación del pacto. Éxodo capítulo 24, versículos 1 al 18. Este pacto juega un papel vital en el plan de salvación. Es el cuarto pacto que se menciona en la Biblia. Lo anteceden los de Adán, Noé y Abraham, y en el que Dios se revela más plenamente que antes, especialmente cuando se establece todo el ritual del santuario. Por lo tanto, el santuario se convierte en el medio por el que muestra al pueblo el plan de salvación que debía revelar al mundo. Aunque el Señor había redimido a Israel de la esclavitud en Egipto, quería que entendiera que la redención tenía un significado mayor y más relevante que la mera libertad de la esclavitud física. Quería redimirlos del pecado, la principal esclavitud, y esto solo podía suceder a través del sacrificio del Mesías, como lo enseñan los tipos y los símbolos del servicio del santuario. Por ende, no es de extrañar que,
poco después de que fueran redimidos de la servidumbre y se les diera la ley, se instruyera a los israelitas para que establecieran el servicio del santuario, porque en él Dios les reveló el plan de redención, que es el verdadero significado y propósito del pacto, porque el pacto no es más que un pacto de salvación que el Señor ofrece a la humanidad caída. Eso es lo que fue en el Edén y eso es lo que fue en el Sinaí. ¿Por qué era necesario un pacto entre Dios y el pueblo de Israel? Escucha Deuteronomio capítulo 29 versos 10 al 13. Observa nuevamente el aspecto relacional del pacto. Vosotros todos estáis hoy en la presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta que él saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento, que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Audioescuelasabática.com. Miércoles 12 de mayo. Dios e Israel. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. En estos versículos, el Señor propone su pacto con los hijos de Israel. Aunque en cierto sentido el Señor los ha llamado, ese llamamiento no se les otorga automáticamente sin que ellos decidan. Tuvieron que cooperar. Incluso su liberación de Egipto implicó que ellos cooperaran. Si no hubieran hecho lo que el Señor les dijo, como marcar con sangre los postes de las puertas, no se habrían librado. Así de sencillo. Aquí el Señor tampoco les dice, les guste o no, serán un tesoro especial para mí y una nación de sacerdotes. No es así como funciona y no es lo que dice el texto. Escucha Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, citado anteriormente. ¿Cómo entiendes lo que el Señor está diciendo en el contexto de la salvación por fe? ¿El mandato de obedecer al Señor anula de alguna manera el concepto de salvación por gracia? ¿Cómo te ayudan los siguientes pasajes a entender la respuesta? Romanos capítulo 3 versos 19 al 24, capítulo 6 versos 1 y 2, capítulo 7 verso 7, Apocalipsis capítulo 14 verso 12, Éxodo capítulo 19 versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Romanos capítulo 3 versos 19 al 24. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pacto. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,
para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6 versos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos capítulo 7 verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociere la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Apocalipsis capítulo 14 verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No ganamos la salvación por nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios para ser recibido por fe, pero la obediencia es el fruto de la fe. Camino a Cristo, página 52. Piensa en lo que el Señor estaba dispuesto a hacer por la nación de Israel. No solo los libró milagrosamente de la esclavitud en Egipto, sino también quería convertirlos en su tesoro, una nación de sacerdotes. Al basar su relación con ellos en su salvación, tanto temporal de la esclavitud en Egipto como eterna, el Señor buscaba elevarlos a un nivel espiritual, intelectual y moral que los convertiría en el portento del mundo antiguo. Todo con el propósito de usarlos para predicar el Evangelio a las naciones. Todo lo que tenían que hacer en respuesta era obedecer. ¿En qué medida nuestra experiencia personal con el Señor debe reflejar ese mismo principio que vemos aquí en el estudio de hoy? Audioescuelasabática.com. Jueves 13 de mayo. Promesas, promesas. Éxodo capítulo 19, verso 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. A primera vista todo parece estar bien. El Señor libera a su pueblo, le ofrece las promesas del pacto y ellos aceptan. Harán todo lo que el Señor les pida. Es un trato hecho en el cielo, ¿verdad? Escucha los siguientes versículos. ¿Qué percepción nos dan sobre la respuesta de Israel al pacto? Romanos capítulo 9, versículos 31 y 32. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Romanos capítulo 10, verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hebreos capítulo 4, versículos 1 y 2. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Independientemente de lo que Dios nos pida que hagamos, nuestra relación con Él debe basarse en la fe. La fe proporciona la base sobre la cual siguen las obras. Las obras en sí, por más pura que sea su motivación, por más sinceras y cuantiosas que sean, no pueden hacernos aceptables a los ojos de un Dios santo. No pudieron en la época de Israel, ni tampoco lo pueden en la nuestra.
Sin embargo, aunque la Biblia enfatiza las obras vez tras vez, ¿por qué no puede hacernos aceptables a la vista de Dios? Escucha Isaías capítulo 53, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías capítulo 64, verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevan como viento. Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lamentablemente, el pueblo hebreo creía que su obediencia llegaba a ser el medio de su salvación, no el resultado de la salvación. Buscaban justificación en su obediencia a la ley, no en la justicia de Dios que viene por la fe. El pacto del Sinaí, aunque contiene un conjunto de instrucciones y leyes mucho más detalladas, fue diseñado como un pacto de gracia, al igual que todos los pactos anteriores. Esta gracia, que se ofrece gratuitamente, produce un cambio de corazón que conduce a la obediencia. Por supuesto que el problema no era su intento de obedecer. El pacto exigía que obedecieran. El problema era la clase de obediencia que ofrecían, que en realidad no era obediencia, como lo demostró la historia posterior de la nación. Escucha con atención Romanos capítulo 10, verso 3, especialmente la última parte. ¿A qué se refiere Pablo allí? ¿Qué pasa con quienes buscan imponer su propia justicia? ¿Por qué ese intento conduce inevitablemente al pecado, la injusticia y la rebelión? Fíjate en nuestra vida. ¿No corremos el peligro de hacer lo mismo? Romanos capítulo 10, verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Audioescuelasabática.com. Viernes 14 de mayo. Para estudiar y meditar, lee Elena de White en Patriarcas y Profetas, el Éxodo, páginas 286 a la 295. Del Mar Rojo al Sinaí, páginas 296 a la 309. La ley dada a Israel, páginas 310 a la 324. El espíritu de servidumbre se engendra cuando se procura vivir de acuerdo con una religión legal, mediante esfuerzos para cumplir las demandas de la ley por nuestra propia fuerza. Solo hay esperanza para nosotros cuando nos ponemos bajo el pacto hecho con Abraham, que es el pacto de gracia por la fe en Cristo Jesús. El Evangelio predicado a Abraham, por medio del cual tuvo esperanza, es el mismo Evangelio que nos es predicado a nosotros hoy, mediante el cual tenemos esperanza. Abraham contempló a Jesús, quien es también el autor y consumador de nuestra fe. Comentarios de Elena de White en Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1077. Durante su esclavitud en Egipto, muchos de los israelitas habían perdido en alto grado el conocimiento de la ley de Dios y habían mezclado los preceptos divinos con costumbres y tradiciones paganas. Dios los llevó al Sinaí y allí con su propia voz proclamó su ley. Patriarcas y Profetas, página 346. Preguntas para dialogar. 1. ¿De qué manera se diseñó la relación de pacto para preservar las libertades físicas y espirituales de Israel?
Ver Levítico capítulo 26, versículos 3 al 13. Comparar con Deuteronomio capítulo 28, versos 1 al 15. 2. Vuelve a leer Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6. Fíjate que el Señor hace esta declaración: mía es toda la tierra. ¿Por qué diría eso especialmente en este contexto al intentar establecer un pacto con otros? ¿Cómo encaja aquí nuestra comprensión del sábado y lo que significa? 3. Nosotros entendemos que nuestros pecados son perdonados solo por la gracia de Dios. ¿Cómo entendemos el papel de la gracia de Dios al permitirnos vivir una vida de fe y obediencia? Resumen: el pacto que Dios estableció con Israel en el Sinaí fue un pacto de gracia. Luego de dar abundantes evidencias de su amor y cuidados bondadosos, mediante una liberación extraordinaria de la esclavitud en Egipto, Dios invitó a la nación a un pacto con él que mantendría y promovería sus libertades. Aunque Israel respondió afirmativamente, carecía de una verdadera fe motivada por el amor. Su historia posterior indica que mayormente no logró entender la verdadera naturaleza del pacto y lo corrompió al transformarlo en un sistema de salvación por obras. Nosotros no necesitamos repetir el fracaso de Israel e ignorar la maravillosa gracia que se extiende a los pecadores.